Yo solo pagué para mi familia, fueron las palabras que salieron de la boca de Francisca cuando mi nieta Rosaura preguntó por qué yo no tenía carne ni postre en mi plato. La sonrisa de mi nuera se extendió por su rostro mientras todos los demás masticaban en silencio, como si nada hubiera pasado. Ahí estaba yo, Anastasia Saucedo, sentada en esa mesa donde había cocinado miles de comidas, donde había servido desayunos, almuerzos y cenas durante décadas. Pero hoy, por primera vez en mis 68 años de vida, me quedé viendo cómo todos comían mientras yo tenía frente a mí solo un plato con arroz blanco y frijoles refritos. La carne estaba jugosa, podía oler el aroma desde mi lugar. El postre de 3 leches brillaba bajo la luz del comedor, con esa consistencia perfecta que solo se logra cuando se tiene tiempo y dinero para hacerlo bien. Pero según Francisca, eso era solo para su familia. ¿Su familia? ¿Y yo qué era entonces? Mi hijo Gregorio seguía comiendo como si nada pasara. El tenedor entraba y salía de su boca con movimientos mecánicos, sin levantar la vista, sin decir una palabra. Era como si hubiera decidido volverse invisible en el momento exacto en que su esposa decidió humillarme públicamente. El aroma de la carne asada me recordó a todos esos domingos, cuando yo era la que se levantaba antes del amanecer para preparar el almuerzo familiar. Recordé mis manos arrugadas pelando papas, cortando cebolla hasta que los ojos me lloraran, sazonando cada plato con el amor de una madre que quería ver sonreír a su familia. Pero ahora, esas mismas manos que habían trabajado tanto por años, descansaban vacías sobre un plato casi vacío, mientras los demás disfrutaban de una comida que yo no merecía, según los nuevos estándares de esta casa. ¿Soy de la familia o no?, pregunté finalmente, rompiendo ese silencio incómodo que se había instalado en la mesa como un invitado no deseado. Francisca dejó de masticar por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento vi algo que me heló la sangre: satisfacción. Estaba disfrutando este momento. Había planeado esta humillación como quien planea una fiesta. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, como si mi pregunta hubiera sido exactamente lo que estaba esperando. «No hagas drama aquí, mamá», murmuró Gregorio sin levantar la cabeza del plato, como si mi pregunta fuera un capricho de anciana y no el grito desesperado de una mujer que había dado todo por su familia. Drama. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. ¿Drama era preguntar por qué me trataban como una extraña en mi propia casa? ¿Drama era cuestionar por qué, después de 45 años criando a este hombre, ahora mi lugar en la mesa dependía de lo que su esposa quisiera pagar? El comedor se quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el ruido de los cubiertos contra los platos y el tic-tac del reloj de pared que mi difunto esposo había instalado hace 20 años. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer más lenta esta tortura. Rosaura me miraba con esos ojos grandes y confundidos que tienen los niños cuando el mundo de los adultos no tiene sentido. Su pequeña mano se acercó a la mía por debajo de la mesa, como si quisiera darme consuelo sin entender completamente qué estaba pasando. Sus deditos suaves tocaron los míos, y sentí que al menos una persona en esa mesa todavía me veía como familia. «Abuela, puedes comer de mi plato», susurró la niña, tan bajo que casi no la escuché. Esas palabras me partieron el corazón en 1000 pedazos. Una niña de 8 años tenía más compasión en su corazón que todos los adultos de esa mesa juntos. Me di cuenta en ese momento de que mi nieta estaba viendo cómo trataban a su abuela, y que esa imagen se quedaría grabada en su memoria para siempre. ¿Qué tipo de ejemplo estábamos dándole? ¿Qué está bien humillar a los mayores? ¿Que el amor familiar se puede comprar y vender como un producto en el supermercado? ¿Que una abuela puede ser desechada como un trapo viejo cuando ya no es conveniente? Francisca siguió comiendo su porción de carne como si fuera la reina de la casa. Cortaba cada pedazo con precisión, lo llevaba a su boca con elegancia, masticaba lentamente. Todo un espectáculo diseñado para recordarme que ella tenía lo que yo no tenía, el poder de decidir quién comía qué en esta mesa. Su padre, Esteban, sentado al otro lado de la mesa, comía en silencio total. Ni siquiera me miraba. Era como si yo fuera un mueble más del comedor, algo que estaba ahí pero que no merecía atención ni reconocimiento. Había conocido a este hombre por años, habíamos compartido fiestas, cumpleaños, navidades, pero ahora actuaba como si fuera invisible. Mi hijo siguió en su papel de estatua. No me defendió, no cuestionó a su esposa, no levantó la voz. Simplemente siguió comiendo, como si la dignidad de su madre fuera un precio que estaba dispuesto a pagar por mantener la paz en su matrimonio.
Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Una sensación extraña, como cuando el agua está a punto de hervir y las primeras burbujas comienzan a formarse en el fondo de la olla. Llevaba años guardando secretos, tragándome palabras, aceptando humillaciones en silencio. Pero había llegado mi límite. Sentí que algo se rompía en mi pecho, no de dolor, sino de liberación. Como si todas las cadenas invisibles que me habían mantenido callada durante años se estuvieran desvaneciendo una por una. Mis manos, que temblaban ligeramente sobre la mesa, comenzaron a calmarse. Mi respiración se hizo más profunda, más segura. La mesa se iba a quedar en silencio cuando revelara algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría para siempre la forma en que esta familia me veía, y más importante aún, la forma en que yo me veía a mí misma. Mientras miraba esos platos llenos que no eran para mí, mi mente voló hacia atrás, a los días cuando mis manos jóvenes cosían hasta altas horas de la madrugada para que Gregorio tuviera uniforme limpio para la escuela. Había trabajado como costurera durante 35 años en el taller de Doña Carmen, ganando $4 la hora, pero cada centavo valía la pena cuando veía a mi hijo crecer sano y fuerte. Recordé las noches cuando él tenía fiebre y yo me quedaba despierta, poniendo paños húmedos en su frente, rezando para que se mejorara. Recordé los domingos cuando horneaba su pastel favorito de chocolate, aunque significara gastar los últimos $10 de la semana. Recordé cómo se aferraba a mi falda cuando era pequeño, diciéndome: «Mamá, tú eres mi heroína». ¿Dónde había quedado ese niño? Mi marido Roberto había muerto hace 12 años, dejándome con una pensión miserable de $250 mensuales. Pero nunca le dije a Gregorio que pasaba hambre algunos días para que él pudiera seguir estudiando su carrera de contador. Nunca le conté que vendí mis aretes de oro, los únicos que me había regalado su padre, para pagar su matrícula universitaria. Cuando Roberto murió, Gregorio prometió cuidarme. «Mamá, ahora yo soy el hombre de la casa», me dijo con lágrimas en los ojos mientras bajaban el ataúd. «Nunca te va a faltar nada». Esas palabras resonaron en mi corazón como un bálsamo durante meses de dolor. Pero entonces llegó Francisca. Al principio, ella era dulce conmigo. Me llamaba suegrita querida y me traía flores baratas del mercado. Decía que admiraba mi fortaleza, que quería aprender mis recetas de cocina, que yo era la mejor suegra del mundo. Qué ingenua fui al creerle. La boda fue modesta, pero hermosa. Yo gasté mis ahorros de 2 años, $800 exactos, para ayudar con el banquete. Quería que mi hijo tuviera una boda digna, que sus invitados recordaran ese día con cariño. Francisca lo sabía, por supuesto. Me lo agradeció con lágrimas en los ojos, prometiendo que yo siempre sería parte de su nueva familia. Mentiras. Todo fueron mentiras. Los primeros cambios fueron sutiles. Francisca comenzó a hacer comentarios sobre mi ropa. «Suegrita, ese vestido se ve un poco anticuado, ¿no crees?». O sobre mi forma de hablar. «Ay, suegra, esa palabra ya no se usa, suena muy provincial». Cada comentario era una pequeña puñalada envuelta en una sonrisa falsa. Gregorio, por su parte, comenzó a cambiar también. Ya no me contaba sobre su trabajo, ya no me preguntaba cómo había pasado el día. Las conversaciones se volvieron mecánicas, como si fuéramos extraños educados que compartían la misma casa por casualidad. La casa. Esa casa que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, pagando $500 mensuales durante 20 años. Cada ladrillo representaba horas extra en el taller de costura, cada ventana significaba menos comida en mi plato para poder ahorrar. Pero cuando Gregorio se casó, de alguna manera la casa comenzó a sentirse más de Francisca que mía. Ella reorganizó los muebles sin preguntarme. Cambió las cortinas que yo había cosido con mis propias manos por unas compradas en una tienda cara. Reemplazó los platos que habían sido el regalo de bodas de Roberto y mío por otros más modernos. Cada cambio borraba un pedacito de mi historia, de mi presencia en mi propio hogar. Pero lo peor no eran los cambios materiales. Lo peor era la forma en que comenzó a tratarme cuando Gregorio no estaba presente. Sus sonrisas desaparecían como por arte de magia cuando él salía al trabajo. Su voz se volvía fría, cortante. «Anastasia, ¿podrías lavar los platos más silenciosamente? Me molesta el ruido». «Anastasia, ese perfume que usas es muy fuerte, mejor no te lo pongas cuando tengamos visitas». Visitas. Ese era otro tema doloroso. Cuando llegaban los amigos de Francisca o su familia,
Yo me convertía en un fantasma. Ella los presentaba diciendo, «Esta es la mamá de Gregorio», como si yo fuera un objeto más de la decoración. Nunca mi suegra o doña Anastasia. Solo la mamá de Gregorio. Sus amigas me miraban con esa mezcla de lástima e incomodidad que la gente reserva para los ancianos que ya no encajan en el mundo moderno. Una vez escuché a una de ellas susurrar, «Qué difícil debe ser tener a la suegra viviendo en casa». Francisca se rió y respondió, «Ni te imaginas». Yo fingí no escuchar, pero cada palabra se clavó en mi corazón como una espina. El dinero se convirtió en otro campo de batalla silencioso. Mi pensión de $250 se sentía cada vez más pequeña. Los precios subían, pero mi ingreso seguía igual. Comencé a contribuir con $50 mensuales para los gastos de la casa, aunque Francisca nunca me lo pidió directamente. Lo hacía porque me parecía lo correcto, porque no quería ser una carga. Pero $50 se convirtieron en 70, luego en 100. Siempre había una emergencia, siempre había algo que pagar. Suegrita, se dañó la lavadora y necesitamos $200 para repararla. Ay, suegra, el carro necesita llantas nuevas, son $300. Cada vez que yo sacaba mi pequeño sobre de ahorros, Francisca me daba las gracias con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Gregorio nunca preguntaba de dónde salía ese dinero. Simplemente lo aceptaba como si fuera normal que su madre de 68 años siguiera financiando sus problemas de adulto casado. Pero lo que más dolía era la soledad. Roberto y yo solíamos sentarnos en la mesa de la cocina cada mañana, tomando café y planeando el día. Hablábamos de todo y de nada, nos reíamos de los programas de televisión, comentábamos las noticias del barrio. Ahora desayuno sola, mientras Francisca y Gregorio susurran en su recámara sobre cosas que yo no debo escuchar. Los domingos solían ser sagrados en nuestra familia. Yo cocinaba, Gregorio ponía música, y todos ayudábamos a servir la mesa. Pero ahora los domingos Francisca hace planes especiales que no me incluyen. Vamos a ir donde mi mamá, suegrita. Tú descansa, ya has trabajado suficiente en tu vida. Trabajado suficiente. Como si a los 68 años ya no tuviera derecho a ser parte de la familia, como si mi época hubiera terminado y ahora solo me quedara esperar pacientemente en una esquina hasta que me necesitaran para algo. Y ahí estaba yo, en esa mesa, recordando todo mientras veía cómo mi familia comía sin mí. Literally. Sin mí. Los comentarios empezaron como gotitas de veneno disfrazadas de preocupación. Suegrita, ¿no crees que deberías usar bastón? A tu edad, una caída puede ser peligrosa. Francisca decía esto frente a las visitas, como si yo fuera una anciana decrépita que necesitara supervisión constante. Yo tenía 68 años, no 88, y caminaba perfectamente bien. Anastasia, mejor no prepares la cena hoy. Ya sabes que a veces se te olvidan las cosas, me dijo un martes, cuando había invitado a sus hermanas a cenar. La verdad es que nunca se me había olvidado nada en la cocina, pero ella necesitaba una excusa para alejarme de sus invitadas importantes. Sus hermanas me miraron con esa mezcla de lástima fingida que tanto odiaba. «Ay, qué bueno que Francisca está aquí para cuidarte», dijo una de ellas, acariciándome la mano como si fuera una mascota enferma. «Los años no perdonan, ¿verdad?» Yo sonreí y asentí, tragándome las palabras que realmente quería decir. Que mi mente estaba más clara que nunca, que recordaba cada centavo que había gastado en esa familia, que podía recitar de memoria cada sacrificio que había hecho por ellos. Pero el día que me dolió más fue cuando llegó su madre, doña Clotilde. Una mujer de mi edad que me miraba como si yo fuera inferior, como si mi trabajo de costurera fuera motivo de vergüenza. Francisca me contó que trabajaste con las manos toda la vida, me dijo con una sonrisa condescendiente. ¡Qué sacrificada! Yo tuve la suerte de que mi esposo ganara bien, nunca tuve que trabajar fuera de casa. El veneno de sus palabras era evidente. Trabajar fuera de casa no era sacrificio, era supervivencia. Era dignidad. Era asegurarme de que mi hijo comiera 3 veces al día y tuviera zapatos sin agujeros. Pero para doña Clotilde, yo era simplemente una mujer que no había tenido la suerte de casarse con un hombre adinerado. Francisca se rió de los comentarios de su madre como si fueran chistes inocentes. «Ay, mamá, mi suegrita es muy trabajadora. Todavía cose algunos arreglos por las tardes». Lo dijo como si fuera un hobby pintoresco de anciana,
no como lo que realmente era, mi única forma de ganar algunos dólares extra para no depender completamente de mi miserable pensión. Los arreglos de costura me daban entre 30 y 50 dólares por semana. No era mucho, pero era mío. Era la diferencia entre pedirle dinero a Gregorio para mis medicinas o poder comprarlas yo misma. Era poder comprarle un regalito a Rosaura sin tener que explicar de dónde había salido el dinero. Pero Francisca tenía una forma especial de hacer que incluso esos pequeños trabajos se sintieran como una molestia. Suegrita, ¿podrías coser en tu cuarto? El ruido de la máquina me da dolor de cabeza. Anastasia, cuando termines con eso, ¿podrías guardar todo? Es que se ve desorganizada la sala con tus cosas. Mis cosas. Mi máquina de coser que Roberto me había regalado hace 20 años. Mis hilos ordenados por colores que yo conocía de memoria. Mis patrones que había perfeccionado durante décadas. Todo eso se había convertido en cosas que molestaban la estética perfecta de la casa que yo había ayudado a pagar. Gregorio nunca decía nada. Cuando Francisca hacía estos comentarios, él simplemente miraba hacia otro lado o se inventaba una excusa para salir de la habitación. Era más fácil ignorar el problema que enfrentarlo. Era más cómodo fingir que no escuchaba las pequeñas humillaciones diarias que su esposa me servía como desayuno, almuerzo y cena. El dinero siguió siendo un tema doloroso. Mi contribución mensual había subido a 120 dólares, casi la mitad de mi pensión. Francisca siempre tenía una emergencia, siempre había algo que yo podía ayudar a pagar. Suegrita, se dañó el refrigerador y la reparación cuesta 200 dólares. ¿Crees que podrías ayudarnos? Sabes que andamos ajustados este mes. Ajustados. Gregorio ganaba 1,200 dólares mensuales como contador en una empresa mediana. Francisca trabajaba medio tiempo en una tienda departamental, ganando otros 500 dólares al mes. 1,700 dólares entre los dos, y yo con mis 250 tenía que ayudarlos cuando andaban ajustados. Pero lo que más me dolía no era dar el dinero. Era la forma en que nunca me lo agradecían realmente. «Ay, suegrita, eres un amor», decía Francisca, pero sus ojos no mostraban gratitud, sino satisfacción. Como si fuera natural que yo pagara por problemas que no había causado. Un día, mientras cosía un vestido de quinceañera que me pagarían 40 dólares, escuché a Francisca hablando por teléfono con su hermana. «No, no es tan terrible vivir con la suegra», decía riéndose. «Al fin y al cabo, ella ayuda con los gastos y hace algunos oficios de la casa. Es como tener una empleada que paga por trabajar». Una empleada que paga por trabajar. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Eso era lo que había llegado a ser en mi propia casa, una empleada que pagaba por el privilegio de servir. Porque sí, había comenzado a hacer más oficios de la casa. No porque me lo pidieran directamente, sino porque Francisca tenía una forma sutil de hacerme sentir culpable si no lo hacía. «Ay, estoy tan cansada del trabajo, y todavía tengo que limpiar toda la casa. Ojalá tuviera tiempo para hacer esa sopa que tanto le gusta a Gregorio, pero con tanto trabajo no puedo». Yo, como la tonta que era, mordía el anzuelo cada vez. Limpiaba la casa para que ella no se cansara. Hacía la sopa para que Gregorio no se quedara sin su comida favorita. Lavaba la ropa porque el detergente es tan caro y Francisca trabaja tanto. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Me levantaba temprano para no molestar, desayunaba rápido para no ocupar mucho tiempo la cocina, veía televisión con el volumen bajo para no incomodar a nadie. Mi presencia se había vuelto algo que había que tolerar, no algo que se disfrutara. Los domingos en familia habían desaparecido por completo. Ahora Francisca organizaba salidas solo para la pareja o visitas íntimas donde yo claramente no estaba invitada. «Suegrita, vamos a ir al cine con unos amigos. Tú descansa, que te has ganado un domingo tranquilo». Un domingo tranquilo. Sola en una casa que cada día se sentía menos mía, viendo programas de televisión que no me gustaban porque Francisca había cambiado el paquete de cable por uno más moderno que no incluía mis telenovelas favoritas. Rosaura era mi único consuelo. Esa niña preciosa todavía corría a abrazarme cuando llegaba del colegio, todavía me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Pero hasta eso estaba cambiando. Francisca había comenzado a hacer comentarios como: «Rosaura, no molestes tanto a la abuela, ella necesita descansar», o «Mi amor, mejor pregúntale a mamá, la abuela a veces se confunde con las tareas».
¿Confundirme con las tareas? Yo había ayudado a Gregorio con sus tareas durante 12 años. Sabía matemáticas, sabía historia, sabía todo lo que una niña de 8 años necesitaba aprender. Pero según Francisca, mi mente ya no era confiable para algo tan simple como ayudar con los deberes escolares. Y ahí estaba yo, en esa mesa, recordando cada pequeña humillación mientras ellos comían su carne y su postre. Recordando cómo había llegado a ser la extraña en mi propia familia, la empleada que pagaba por trabajar, la anciana que molestaba con su presencia. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Una fuerza que no sentía desde hacía años comenzaba a despertar. Una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo empezaba a encontrar las palabras exactas que necesitaba decir. El momento exacto llegó cuando Francisca se levantó de su silla para servir más postre a todos, menos a mí. Se movía por el comedor como una reina en su palacio, sonriendo a cada persona mientras llenaba sus platos con generosas porciones del flan que había comprado en la pastelería más cara del barrio. Este postre costó $15, anunció con orgullo, como si fuera una inversión importante. Pero mi familia se merece lo mejor. Mi familia. Otra vez esas palabras que me excluían de manera tan clara como si hubiera puesto una pared de cristal entre ella y yo. Rosaura levantó su cucharita llena de flan y me la ofreció nuevamente. Abuela, ¿segura que no quieres? Está muy rico. No, mi cielo, tu mamá dice que ese postre es solo para ustedes, respondí, sintiendo como cada palabra salía cargada de una amargura que ya no podía disimular. Francisca se detuvo en seco. El plato del postre temblaba ligeramente en sus manos. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en años, vi un destello de nerviosismo en su mirada. Se había dado cuenta de que ya no estaba dispuesta a fingir que todo estaba bien. Suegrita, no digas eso, murmuró con una risa forzada. Es solo que a tu edad, el azúcar no es bueno. El doctor dijo que debías cuidarte, ¿recuerdas? Mentira. Mi último chequeo médico había sido perfecto. Presión normal, azúcar normal, todo normal. El doctor me había felicitado por mi buena salud y me había dicho que podía comer de todo con moderación. Pero Francisca necesitaba una excusa médica para justificar su crueldad. Mi doctor nunca me prohibió el postre, dije con voz firme, manteniendo mi mirada fija en ella. De hecho, me dijo que estoy muy bien para mi edad. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio incómodo de la humillación, sino el silencio tenso que precede a una tormenta. Todos los presentes parecían contener la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Esteban, el padre de Francisca, carraspeó y siguió comiendo como si nada pasara. Era un hombre de pocas palabras que siempre había preferido ignorar los conflictos familiares. Pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Francisca dejó el plato sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El ruido del vidrio contra la madera resonó como un pequeño trueno en el comedor. Bueno, es solo que pensé que preferirías algo más apropiado para ti. Apropiado para mí. Como si yo fuera una niña caprichosa que no sabía que era bueno para ella. Como si mis 68 años de experiencia no me hubieran enseñado a tomar mis propias decisiones sobre lo que podía o no comer. ¿Y qué sería apropiado para mí, Francisca?, pregunté, sintiendo como mi voz se volvía más firme con cada palabra. Mirar cómo mi familia come mientras yo me quedo con las sobras. Gregorio finalmente levantó la cabeza de su plato. Sus ojos me suplicaban silenciosamente que no siguiera, que dejara las cosas como estaban. Pero ya era demasiado tarde. La caja de Pandora se había abierto, y ya no había forma de cerrarla. Mamá, por favor, murmuró con voz débil. No necesitas ponerte así. Es solo un postre. Solo un postre. Esas palabras me dolieron más que todos los comentarios venenosos de Francisca juntos. Mi propio hijo reducía años de humillaciones, de exclusiones, de tratamiento indigno, a solo un postre. No, Gregorio, dije levantándome lentamente de mi silla. No es solo un postre. Es todo lo que representa. Es como tu esposa me trata como si no fuera parte de esta familia. Es como me han convertido en una extraña en mi propia casa. Francisca se cruzó de brazos, adoptando esa postura defensiva que también conocía. Anastasia, creo que estás exagerando. Yo siempre te he tratado con respeto. Respeto. La palabra sonó hueca en el aire,
como una moneda falsa que suena diferente cuando cae al suelo. ¿Respeto?, repetí, sintiendo como una fuerza antigua se despertaba en mi pecho. ¿Es respeto decirles a tus amigas que soy como una empleada que paga por trabajar? ¿Es respeto hacerme sentir que estorbo en cada comida, en cada conversación, en cada momento familiar? El color se drenó del rostro de Francisca. No esperaba que yo hubiera escuchado esa conversación telefónica. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Gregorio y su padre, buscando apoyo, pero ambos hombres parecían haberse convertido en estatuas de sal. Yo nunca dije eso, balbuceó, pero su voz traicionaba sus palabras. Sí lo dijiste, continué, sintiendo como 5 años de silencio se convertían en palabras que ya no podía contener. Lo dijiste exactamente así. Y tienes razón, en parte. Sí pago por trabajar. Pago $120 mensuales de mis 250 de pensión para vivir en una casa donde me tratan como una carga. Los números flotaron en el aire como una acusación. Nadie había hecho nunca las cuentas en voz alta. Nadie había puesto sobre la mesa cuánto dinero de mi miserable pensión iba a parar a los gastos de esta familia que me trataba como una intrusa. Rosaura me miraba con ojos muy abiertos, sin entender completamente la tensión que se había apoderado del comedor, pero sintiendo que algo importante estaba pasando. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó con su vocecita preocupada. Esa pregunta inocente me partió el corazón y me dio fuerzas al mismo tiempo. Al menos una persona en esa mesa se preocupaba realmente por cómo me sentía. «Sí, mi amor», le dije con una sonrisa triste. «La abuela está bien. Solo está cansada de fingir que todo está normal cuando no lo está». Francisca intentó recuperar el control de la situación. «Anastasia, creo que estás siendo muy dramática. Todos aquí te queremos y te respetamos. Si hay algún malentendido, podemos hablarlo tranquilamente después». Después. Siempre después, cuando no hubiera testigos, cuando pudiera minimizar lo que había pasado, cuando pudiera hacerme sentir culpable por haber armado un escándalo frente a la familia. «No», dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Vamos a hablarlo ahora. Aquí. Frente a todos. Porque todos han sido testigos de cómo me han tratado durante años, y todos han preferido mirar hacia otro lado». El reloj de pared siguió marcando los segundos, pero el tiempo parecía haberse detenido en ese comedor. Cada respiración era audible, cada movimiento parecía amplificado. Era como si estuviéramos en el ojo de un huracán, esperando a que llegara la parte más intensa de la tormenta. Gregorio finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil y quebrada. «Mamá, sabes que te queremos. Si hay algo que te molesta, podemos arreglarlo. Pero no aquí, no así». «¿No así? ¿Cómo entonces?» En silencio, ¿cómo había sido durante años? ¿Tragándome las humillaciones como si fueran vitaminas necesarias para mantener la paz familiar? «Hijo», le dije mirándolo directamente a los ojos, «he estado esperando 5 años a que te dieras cuenta de cómo me trata tu esposa. He esperado 5 años a que dijeras algo, a que me defendieras, a que recordaras que soy tu madre. Pero tu silencio ha sido más doloroso que todas sus palabras juntas». Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero no las dejé caer. No todavía. Había algo más que necesitaba decir, algo que había guardado como un secreto durante demasiado tiempo. Algo que cambiaría para siempre la dinámica de esta familia. La mesa se iba a quedar en silencio de una manera completamente diferente cuando dijera lo que tenía que decir. El momento había llegado. 5 años de guardar secretos, de proteger la imagen de mi hijo, de mantener mi boca cerrada mientras él fingía tener una vida estable. Pero ya no más. Si Francisca quería hablar de familia, entonces íbamos a hablar de familia de verdad. Ya que hablamos de quién pertenece a esta familia y quién no, dije con una calma que me sorprendió, creo que todos deberían saber la verdad sobre quién mantiene realmente esta casa. Gregorio se puso pálido como una hoja de papel. Sus ojos me suplicaron silenciosamente que no continuara, pero ya era demasiado tarde. El dique se había roto y ya no había forma de detener las aguas. «Mamá, no», murmuró, pero su voz se perdió en el aire. Francisca frunció el ceño, confundida pero alerta. «¿De qué estás hablando, Anastasia?». Me dirigí hacia la cocina con pasos firmes, sabiendo exactamente lo que necesitaba traer. Durante años había guardado cada recibo, cada comprobante de pago,
cada transferencia bancaria en una caja de zapatos en mi closet. Roberto siempre me había enseñado a guardar los papeles importantes, y estos eran los más importantes de todos. Regresé al comedor con la caja en mis manos. El silencio era tan denso que se podía cortar. Todos me miraban como si fuera una extraña que había entrado a interrumpir su cena. Puse la caja sobre la mesa, justo al lado del plato de flan que Francisca había servido para su familia. El contraste era perfecto, los dulces que yo no merecía junto a la amarga verdad que había estado ocultando. Gregorio perdió su trabajo hace 8 meses, anuncié, viendo cómo mi hijo se hundía en su silla como si quisiera desaparecer. No en enero, como les dijo a todos. En diciembre del año pasado. El rostro de Francisca cambió de confusión a shock en segundos. ¿Qué? Gregorio, ¿es verdad eso? Él no respondió. Simplemente miraba su plato vacío como si contuviera las respuestas a todos los problemas del mundo. Saqué el primer recibo de la caja. Alquiler de enero, $500. Pagado con mi tarjeta de crédito. Puse el papel sobre la mesa. Alquiler de febrero, $500. También de mi tarjeta. Otro papel. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. $4,000 en total. Los papeles se acumulaban sobre la mesa como evidencia irrefutable. Cada recibo era una bofetada silenciosa a la mentira que habían construido durante meses. Esteban dejó caer su tenedor. El ruido metálico resonó en el silencio mortal del comedor. Pero eso no es todo, continué, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. La luz, el gas, el agua, las compras del supermercado. Todo ha salido de mis ahorros y de mi tarjeta de crédito durante 8 meses. Francisca se quedó con la boca abierta, mirando alternativamente los recibos y a su esposo. Gregorio, ¿cómo es posible? Tú me das dinero todas las semanas para los gastos de la casa. Porque yo le doy ese dinero, respondí por él. $300 en efectivo cada semana para que él pueda mantener la mentira de que todavía tiene trabajo. Para que tú no sospecharas nada. Para que pudiera seguir fingiendo que era el hombre de la casa. Los números eran devastadores cuando se ponían todos juntos. $4,000 de alquiler, más 1,200 en servicios, más 4,800 en dinero en efectivo para mantener la fachada. Más de $10,000 de mis ahorros y mi crédito en 8 meses. Mi pensión de $250 obviamente no alcanzaba, continué con voz firme. Así que vendí mis joyas de boda. El anillo de compromiso que Roberto me dio, los aretes de perlas de mi madre, la cadena de oro que me regaló cuando nació Gregorio. Todo se fue al Monte de Piedad por $300 cada cosa. Francisca se llevó las manos a la cara. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no sabía si eran de vergüenza, shock o simple desesperación al darse cuenta de la magnitud de la situación. También pedí un préstamo de $5,000 usando esta casa como garantía, agregué, sacando el documento del banco. Mi casa. La que Roberto y yo pagamos durante 20 años. Ahora está en riesgo porque quise proteger a mi hijo de la humillación de admitir que había perdido su trabajo. Rosaura me miraba sin entender completamente lo que estaba pasando, pero intuía que era algo grave. Abuela, ¿por qué lloras?, preguntó con su vocecita preocupada. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que las lágrimas habían comenzado a caer por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla extraña de alivio y dolor. Alivio por finalmente decir la verdad, dolor por tener que hacerlo de esta manera. No lloro de tristeza, mi cielo, le dije a Rosaura. A veces lloramos cuando decimos verdades que hemos guardado por mucho tiempo. Gregorio finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su voz quebrada. Mamá, yo iba a contárselo. Estoy buscando trabajo. He tenido varias entrevistas. Pensé que podía conseguir algo antes de que fuera necesario decir la verdad. 8 meses, Gregorio. 8 meses esperando el momento perfecto, le dije con una tristeza profunda. Y mientras tanto, ¿qué? Dejarme que tu esposa me tratara como basura porque pensaba que yo era la que dependía de ustedes. Francisca se quitó las manos de la cara. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje corrido. Yo no sabía. Gregorio, ¿cómo pudiste mentirme así?
¿Cómo pudiste dejar que yo tratara a tu madre de esa forma cuando ella nos estaba manteniendo? La ironía era perfecta y dolorosa. Durante meses, Francisca me había tratado como una carga, como una anciana inútil que vivía de la caridad de su familia trabajadora. Pero la realidad era exactamente al revés. Yo era quien los mantenía a todos, incluida a ella. ¿Sabes cuántas veces pensé en contarte la verdad?, le dije a Francisca, secándome las lágrimas con la servilleta. ¿Sabes cuántas veces quise gritarte que cada bocado de comida que comías, cada luz que encendías, cada gota de agua que usabas, salía del dinero de la anciana inútil que tanto despreciabas? Esteban finalmente habló, con voz temblorosa. Anastasia, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Me habrían tratado mejor? ¿El respeto se gana solo cuando se tiene dinero? La dignidad se compra con dólares. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la incomodidad o la tensión, sino el silencio de la vergüenza absoluta. El silencio de personas que se dan cuenta de que han estado completamente equivocadas sobre alguien durante años. Francisca se acercó a los papeles y comenzó a revisarlos uno por uno, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cada recibo era una prueba más de su error, cada comprobante era un testimonio de mi generosidad silenciosa. Dios mío, murmuró, ¿cómo vamos a pagarte todo esto? Esa pregunta flotó en el aire como un pájaro herido. ¿Cómo iban a pagarme? ¿Con dinero que no tenían? ¿Con respeto que debería haber recibido gratis? ¿Con amor que una madre no debería tener que comprar? No se trata de que me paguen, dije finalmente. Se trata de que entiendan que durante 8 meses, mientras ustedes me trataban como si fuera una carga, yo estaba cargando con toda esta familia sobre mis hombros. Y lo hice en silencio porque amo a mi hijo y porque pensé que era mi deber como madre. Gregorio finalmente encontró el valor para hablar. Mamá, perdóname. Pensé que podía arreglar todo antes de que alguien se diera cuenta. No quería preocuparte, no quería que sintieras que tenías que cuidarme a mi edad. Hijo, le dije con una mezcla de amor y decepción, llevas 42 años en este mundo, y yo llevo 42 años cuidándote. Esa nunca ha sido la pregunta. La pregunta es ¿por qué dejaste que tu esposa me humillara mientras yo les pagaba todo? La vergüenza en el rostro de Gregorio era palpable, pero yo ya no tenía tiempo para sentir lástima por él. Durante 8 meses había tenido tiempo de arreglar las cosas, de decir la verdad, de protegerme de las humillaciones de su esposa. Y no lo había hecho. ¿Sabes lo que más me duele, Gregorio? Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. No es el dinero que gasté. No son los sacrificios que hice. Es que durante todos estos meses me dejaste creer que era una carga para ustedes. Me dejaste sentir que sobraba en mi propia casa. Saqué más papeles de la caja. Estados de cuenta bancarios que mostraban mi cuenta de ahorros bajando mes tras mes, de $3,000 a 0. Después los estados de mi tarjeta de crédito, mostrando una deuda que crecía como una bola de nieve rodando por una montaña. Miren estos números, dije, poniendo los estados de cuenta frente a Francisca. En enero tenía $3,000 ahorrados. Dinero que había guardado durante 10 años, centavo por centavo, cosiendo hasta que me dolían los dedos. En marzo ya no me quedaba nada. Francisca tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movían por las cifras como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Anastasia, yo no tenía idea. Si hubiera sabido. Claro que no tenías idea, la interrumpí. Porque tu esposo prefirió mentirte a ti y humillarme a mí antes que admitir que había perdido su trabajo. Porque fue más fácil dejar que me trataras como basura que proteger mi dignidad. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana del comedor, donde había una planta de rosas que yo había sembrado años atrás. Esas rosas habían florecido cada primavera, dando belleza a la casa sin pedir nada a cambio. Como yo. ¿Saben cuántas noches no pude dormir preocupándome por el dinero? Pregunté sin voltear a mirarlos. ¿Cuántas veces conté y reconté mis centavos para asegurarme de que les alcanzara para todo? Mientras ustedes dormían tranquilos, yo calculaba cuánto me quedaba en la tarjeta de crédito para el mes siguiente. Rosaura se bajó de su silla y se acercó a mí. Sus bracitos pequeños me rodearon la cintura en un abrazo que me partió el corazón. Abuela, por eso a veces te veías triste.
Esa pregunta inocente de mi nieta fue como un puñetazo al estómago para todos los adultos en la habitación. Si una niña de 8 años se había dado cuenta de mi tristeza, ¿cómo era posible que mi propio hijo no la hubiera visto? Sí, mi cielo, le dije acariciando su cabello. A veces la abuela estaba triste porque se sentía sola, aunque estuviera rodeada de familia. Gregorio se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el suelo con un ruido áspero. Mamá, basta. Ya entendimos. Metí la pata, mentí, te lastimé. Pero no era mi intención. Estaba tratando de proteger a mi familia. ¿A tu familia?, repetí, volteándome para mirarlo directamente. ¿Y yo qué soy, Gregorio? ¿Un mueble? ¿Una pensionista de caridad que vive en tu casa por bondad tuya? Saqué el último papel de la caja, el que había estado guardando para este momento exacto. El documento más importante de todos. Ya que estamos hablando de familias y de casas, dije con una calma que me sorprendió, quizás deberían saber que esta casa no es tuya, hijo. Nunca ha sido tuya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Rosaura dejó de abrazarme y me miró con curiosidad. Puse el documento sobre la mesa, justo encima de todos los recibos. Escritura de propiedad a nombre de Anastasia Saucedo, viuda de Morales. Pagada completamente en el año 2010, 3 años antes de que te casaras con Francisca. Los ojos de Francisca se abrieron como platos. ¿Qué significa eso? Significa, dije sentándome nuevamente en mi lugar, que durante 5 años han estado viviendo en mi casa, gastando mi dinero, y tratándome como si yo fuera la que debería estar agradecida por tener un techo donde dormir. Gregorio tomó la escritura con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Pero mamá, pensé que papá y tú la habían puesto a mi nombre antes de que él muriera. Tu padre y yo hablamos de eso, admití. Pero decidimos esperar hasta que fueras más maduro, hasta que demostraras que podías cuidar no solo de una casa, sino de una familia. Parece que tomamos la decisión correcta. Esteban se había quedado completamente callado, pero su rostro mostraba una mezcla de shock y lo que parecía ser respeto. Por primera vez en 5 años, me miraba como si fuera una persona real, no un fantasma que habitaba en la casa de su hija. Francisca se levantó de su silla y comenzó a caminar por el comedor como una leona enjaulada. ¿5 años? ¿5 años viviendo en tu casa y tratándote así? Dios mío, Anastasia, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Para qué?, respondí con una tristeza profunda. ¿Para que me trataran bien solo porque era la dueña de la casa? ¿Para que su respeto dependiera de mis posesiones y no de quién soy como persona? Me puse de pie nuevamente y caminé hacia el aparador donde guardábamos las fotos familiares. Tomé una foto de la boda de Gregorio y Francisca, donde yo aparecía sonriendo junto a ellos en el jardín de esta misma casa. Miren esta foto, dije mostrándosela a todos. ¿Ven esa mujer que está sonriendo junto a ustedes? Esa mujer los amaba tanto que estaba dispuesta a darlo todo por verlos felices. Esa mujer vendió sus joyas, gastó sus ahorros, y se endeudó hasta el cuello para que ustedes pudieran seguir viviendo con dignidad. Puse la foto de vuelta en su lugar y los miré a todos uno por uno. Pero esa misma mujer también merecía ser tratada con dignidad. Merecía ser vista como familia, no como una carga. Merecía respeto, no humillación. Gregorio intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerlo. No, hijo. Ya es muy tarde para abrazos y disculpas. Durante 8 meses tuviste la oportunidad de hacer las cosas bien. Durante 8 meses pudiste evitar que tu esposa me tratara como basura. Durante 8 meses pudiste ser el hombre que tu padre te enseñó a ser. Y fallaste. Las palabras salían de mi boca con una claridad que me asombró. Como si hubieran estado esperando años para ser dichas, como si cada letra hubiera estado perfectamente ordenada en mi mente, esperando el momento preciso para ser liberada. Yo no les debo nada, continué, sintiendo una libertad extraña corriendo por mis venas. Ustedes me deben a mí. Me deben respeto, me deben gratitud, me deben una disculpa que llegó 5 años tarde. Pero sobre todo, me deben reconocer que sin mí, esta familia se habría desmoronado hace meses. Francisca se acercó a la mesa y tomó todos los recibos, apilándolos con cuidado como si fueran documentos sagrados. ¿Cómo vamos a hacer esto bien, Anastasia?
Dime qué tenemos que hacer. La pregunta era sincera, pero llegaba demasiado tarde. 5 años demasiado tarde. No se trata de hacer esto bien ahora, respondí. Se trata de que durante 5 años me hicieron sentir invisible en mi propia casa. Durante 5 años me trataron como si fuera un favor que me permitieran vivir aquí. Durante 5 años fingieron que yo era la que dependía de ustedes, cuando la realidad era exactamente al revés. El peso de todos estos años cayó sobre mis hombros como una manta pesada, pero por primera vez, no se sentía aplastante. Se sentía como liberación. Me dirigí hacia mi habitación con pasos firmes, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Durante semanas había estado preparando este momento sin siquiera darme cuenta. Como si mi subconsciente hubiera sabido que este día llegaría inevitablemente. Regresé al comedor con un sobremanila que contenía documentos que había estado organizando durante meses. Los puse sobre la mesa junto a todos los recibos y la escritura de la casa, completando el cuadro de una verdad que ya no podía ocultarse. Estos son los papeles de transferencia de propiedad, anuncié con una voz que sonaba extrañamente calmada. Los preparé hace 3 semanas con el abogado del barrio, don Valentín Castillo. $50 me costó la consulta, $50 que saqué de mi último trabajo de costura. Gregorio se puso pálido como la pared. Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho hace 5 años, respondí, sacando los documentos del sobre. Transferir la propiedad de esta casa a tu nombre, como tu padre y yo habíamos planeado originalmente. Pero con condiciones. Francisca se acercó a la mesa, sus ojos fijos en los papeles como si fueran una serpiente venenosa. ¿Qué condiciones? Saqué una segunda escritura, esta con un sello oficial y la firma del abogado. La primera opción era transferirte la casa completamente, Gregorio. Pero después de lo que he vivido estos 5 años, decidí tomar la segunda opción. El silencio en el comedor era tan denso que se podía sentir en la piel. Hasta Rosaura había dejado de moverse, sintiendo instintivamente que algo muy importante estaba sucediendo. He vendido la casa, anuncié finalmente. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de shock que se extendieron por toda la habitación. Gregorio se agarró del respaldo de su silla, como si necesitara algo sólido para mantenerse de pie. «Vendiste la casa», murmuró Francisca con voz quebrada. «¿Cuándo? ¿Cómo?» «El comprador es don Claudio Fuentes, el dueño de la ferretería del barrio», expliqué con una calma que me sorprendió. Él y su esposa han estado buscando una casa en esta zona durante años. Les ofrecí un precio justo, $65,000, 20,000 menos del valor real del mercado. Los números flotaron en el aire como sentencias. $65,000 representaban una fortuna para mí, pero también representaban el fin de una era, el fin de la ilusión de que esta familia funcionaba. La venta se cierra en 30 días, continué, sacando el contrato firmado. Don Claudio ya pagó el enganche de $15,000. El resto se pagará cuando ustedes desocupen la propiedad. Gregorio finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y desesperada. Mamá, no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa, es donde Rosaura ha crecido, es donde tenemos todos nuestros recuerdos. Esta es mi casa, lo corregí firmemente. Siempre ha sido mi casa. Y sí, aquí están sus recuerdos, pero también están los míos. Incluyendo el recuerdo de 5 años siendo tratada como una extraña en mi propio hogar. Saqué otro documento del sobre. Con el dinero de la venta voy a hacer varias cosas. Primero, voy a pagar la deuda de la tarjeta de crédito que acumulé manteniéndolos a ustedes, $7,000 con intereses. Puse el estado de cuenta sobre la mesa. Segundo, voy a recuperar mis joyas del Monte de Piedad. El anillo de compromiso de tu padre, los aretes de mi madre, la cadena que me regaló cuando naciste. $1,200 en total para recuperar las únicas cosas de valor sentimental que me quedaban. Francisca se había quedado sin palabras, mirando los documentos como si no pudiera creer que todo esto fuera real. Tercero, continué. Voy a comprar un pequeño departamento en el centro, cerca del mercado donde trabajo los fines de semana arreglando ropa. Un lugar de una recámara que cuesta $32,000. Un lugar donde nadie me va a hacer sentir que sobro. Rosaura se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿te vas a ir? Ya no vamos a vivir juntas.
Esa pregunta me partió el corazón en 1000 pedazos, pero sabía que no podía dejar que mis emociones cambiaran una decisión que había tomado con la mente clara. Mi cielo, le dije arrodillándome para quedar a su altura, la abuela necesita vivir en un lugar donde se sienta feliz y respetada. Pero tú siempre vas a ser mi nieta preciosa, y siempre vas a poder visitarme cuando quieras. ¿Pero por qué?, preguntó con esa inocencia que solo los niños pueden tener. ¿Por qué no pueden todos ser felices juntos? Miré a Gregorio y a Francisca por encima de la cabeza de Rosaura. Porque a veces, mi amor, los adultos olvidan cómo tratarse con cariño. Y cuando eso pasa, es mejor vivir separados hasta que aprendan de nuevo. Gregorio se acercó y se arrodilló junto a nosotras. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No vendas la casa, por favor. Empezar de nuevo, repetí, poniéndome de pie. ¿Como las otras veces que me has pedido perdón? Como cuando prometiste que las cosas cambiarían y al día siguiente tu esposa siguió tratándome como basura. Saqué el último documento del sobre, el que había sido más difícil de preparar. Este es mi testamento, actualizado la semana pasada. En él especifico que el dinero que sobra de la venta de la casa, unos $25,000, será para Rosaura cuando cumpla 18 años. Para su educación universitaria. Puse el testamento sobre la mesa junto a todos los demás papeles. Porque aunque ustedes no supieron valorar lo que hice por esta familia, quiero asegurarme de que mi nieta tenga las oportunidades que ustedes desperdiciaron. Francisca finalmente encontró su voz, aunque temblaba como una hoja en el viento. Anastasia, sé que me equivoqué. Sé que fui terrible contigo. Pero esto es demasiado drástico. Podemos buscar ayuda, podemos ir a terapia familiar, podemos. ¿Terapia?, la interrumpí con una risa amarga. ¿Para que un psicólogo me explique que debo aguantar humillaciones en silencio? ¿Para que me digan que es normal que una nuera trate a su suegra como empleada doméstica? Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero me detuve para voltear una última vez hacia la familia que había sido mi mundo durante tantos años. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Don Claudio es un hombre generoso y comprensivo. Si necesitan más tiempo para mudarse, estoy segura de que pueden negociar con él. Pero yo ya no voy a estar aquí para resolver sus problemas. Gregorio se puso de pie desesperadamente. Mamá, no te vayas así. Hablemos, arreglemos esto como familia. Me detuve en el marco de la puerta y lo miré por última vez con los ojos de la madre que lo había criado, no de la anciana que había sido humillada. Hijo, le dije con una voz cargada de 42 años de amor y 5 años de decepción, durante 8 meses me dijiste mentiras mientras yo pagaba tus deudas. Durante 5 años permitiste que tu esposa me tratara como basura. ¿En qué momento de esos 5 años pensaste que debíamos hablar como familia? Sin esperar respuesta, salí del comedor y me dirigí a mi habitación. Había una pequeña maleta esperándome sobre la cama, ya lista con lo esencial para unos días. Porque esa misma noche me iba a quedar en casa de mi hermana Margarita, y mañana empezaría a buscar mi nuevo hogar. El silencio que dejé atrás en ese comedor era diferente a todos los anteriores. Era el silencio de una familia que acababa de darse cuenta de que había perdido a la persona que realmente los mantenía unidos. Era el silencio de personas que entendían, demasiado tarde, el valor de lo que habían despreciado. 3 semanas habían pasado desde esa noche cuando tomé mi maleta y salí de la casa que había sido mi hogar durante 25 años. 3 semanas viviendo en el pequeño cuarto extra de mi hermana Margarita, sintiendo por primera vez en años lo que significaba despertar sin el peso de la humillación en el pecho. Margarita me recibió sin hacer preguntas. Simplemente me abrazó en la puerta de su casa y me dijo: «Tu cuarto está listo, hermana». Ella había sido testigo silenciosa de mi sufrimiento durante todos esos años, viendo cómo me desvanecía poco a poco cada vez que hablábamos por teléfono. Sabía que este día llegaría, me confesó mientras tomábamos café en su pequeña cocina. Solo esperaba que fuera antes de que te lastimaran más. Las primeras llamadas de Gregorio llegaron al segundo día. Mi hermana contestaba el teléfono con una firmeza que me sorprendió. «Anastasia no quiere hablar contigo ahora. Cuando esté lista, ella te llamará». Pero yo no estaba lista. Quizás nunca estaría lista para volver a escuchar las excusas, las promesas vacías,
las súplicas desesperadas de un hijo que había descubierto demasiado tarde el valor de lo que había perdido. Las noticias del barrio llegaban a través de las amigas de Margarita, que conocían a las amigas de Francisca. El chisme viajaba rápido en nuestro pequeño vecindario, y la historia de la suegra que había mantenido en secreto a toda una familia durante meses se había convertido en el tema principal de conversación en el mercado y en la iglesia. Dicen que Francisca ya no sale a la calle, me contó doña Rosaura, la vecina de enfrente de Margarita, mientras esperábamos el autobús. ¿Qué le da vergüenza encontrarse con la gente después de cómo trató a su suegra? La ironía no se me escapaba. Francisca, que tanto había disfrutado humillándome frente a otros, ahora experimentaba en carne propia lo que significaba ser juzgada por una comunidad que conocía toda la verdad. Y el muchacho, tu Gregorio, continuó doña Rosaura, anda pidiendo trabajo en todos lados, desesperado. Hasta fue a la fábrica de don Esteban a suplicar que le dieran aunque fuera trabajo de medio tiempo. Esa noticia me dolió más de lo que esperaba. Saber que mi hijo finalmente estaba haciendo lo que debió haber hecho meses atrás no me daba satisfacción, solo una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de hacer las cosas bien. La venta de la casa se había completado sin problemas. Don Claudio resultó ser tan comprensivo como esperaba, dándoles una semana extra para mudarse cuando Gregorio le explicó la situación. Pero el dinero ya estaba en mi cuenta bancaria. $65,000 que representaban no solo mi independencia económica, sino mi dignidad recuperada. Había pagado todas mis deudas el mismo día que recibí el dinero. $7,300 para la tarjeta de crédito, incluidos todos los intereses acumulados. Ver ese saldo en ceros fue como quitarme una cadena pesada que había estado cargando durante meses. Recuperar mis joyas del Monte de Piedad fue un momento especialmente emotivo. El anillo de compromiso de Roberto brillaba exactamente igual que el día que me lo puso en el dedo hace más de 40 años. Los aretes de perlas de mi madre parecían estar esperándome, como si supieran que algún día regresaría por ellos. El departamento que había encontrado en el centro era pequeño pero perfecto. Una recámara, una sala comedor, una cocina funcional y un pequeño balcón donde podía poner plantas. Costó exactamente $32,000, como había calculado, dejándome con $25,000 para el futuro de Rosaura y algunos miles para mis gastos personales. La mudanza fue sencilla. Después de décadas acumulando objetos, descubrí que las únicas cosas que realmente necesitaba cabían en 4 cajas. Mi máquina de coser, mi ropa, algunas fotos familiares de tiempos mejores, y mis libros de cocina. Todo lo demás eran solo cosas que me ataban a recuerdos dolorosos. El primer día en mi nuevo hogar lloré durante horas. No de tristeza, sino de una liberación tan profunda que mi cuerpo no sabía cómo procesarla. Lloré por todos los años perdidos, por todas las humillaciones tragadas en silencio, por todo el amor desperdiciado en personas que no supieron valorarlo. Pero también lloré de alivio. Por primera vez en 5 años, nadie me iba a decir que mi ropa se veía anticuada, que mi forma de hablar sonaba provincial, que mi presencia era una molestia. Por primera vez en 5 años, yo era la dueña completa de mi espacio y mi dignidad. Las tardes en mi departamento se llenaron de una paz que había olvidado que existía. Cosía junto a la ventana, escuchando música en una radio pequeña que había comprado, sin preocuparme por molestar a nadie. Cocinaba exactamente lo que quería comer, cuando quería comerlo, sin tener que considerar los gustos de personas que me trataban como invisible. Los trabajos de costura comenzaron a llegar naturalmente. Las señoras del barrio se enteraron de que la costurera que hacía los mejores arreglos había abierto su propio taller en casa. Mi reputación de décadas me precedía, y pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Doña Anastasia, me decía doña Clotilde Bravo, una de mis nuevas clientas, usted cose como los ángeles. Mi vestido de la boda de mi hija quedó perfecto. Era irónico que ahora la gente me llamara doña Anastasia con genuino respeto, cuando en la casa de mi hijo había sido solo la mamá de Gregorio. Los fines de semana trabajaba en el mercado, en un pequeño puesto que compartía con otra costurera mayor. Ganaba entre $60 y $80 cada fin de semana, dinero que era completamente mío, sin tener que contribuir a gastos de una casa donde no era bienvenida. Las noticias sobre mi familia antigua siguieron llegando a través del chisme del barrio. Gregorio finalmente había conseguido un trabajo en una oficina pequeña, ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes, pero era trabajo honesto.
Se habían mudado a un apartamento de 2 recámaras en un barrio más modesto, donde el alquiler costaba $350 mensuales. Dicen que Francisca tuvo que conseguir trabajo de tiempo completo, me contó Margarita un domingo después de misa. Está trabajando en una tienda de ropa del centro comercial, ganando el salario mínimo. La noticia no me dio placer ni dolor. Simplemente era información sobre personas que habían decidido excluirme de sus vidas hasta que las circunstancias las obligaron a darse cuenta de mi valor. Pero la noticia que más me dolió llegó a través de Rosaura. Mi nieta había encontrado la manera de llamarme desde la escuela, usando el teléfono de la oficina del director. «Abuela», me dijo con su vocecita triste, «mamá y papá pelean todas las noches. Papá dice que todo es culpa de mamá por cómo te trató. Mamá dice que papá es un mentiroso que la engañó durante meses. Yo solo quiero que regreses a casa». Esas palabras me partieron el corazón, pero también me confirmaron que había tomado la decisión correcta. La familia que yo había mantenido unida con mi silencio y mis sacrificios, se estaba desmoronando ahora que ya no tenían a quien culpar por sus problemas. «Mi cielo», le dije tratando de mantener la voz firme, «los adultos a veces necesitan tiempo para aprender cosas importantes. Pero tú siempre vas a ser mi nieta más querida, sin importar dónde viva la abuela». Esa conversación me marcó profundamente. Me di cuenta de que mi partida había hecho algo más que resolver mi problema personal. Había forzado a una familia disfuncional a enfrentar sus verdaderos problemas, sin tener a una anciana conveniente a quien culpar por todo lo que estaba mal. 6 meses habían pasado desde aquella noche cuando dejé la casa que durante 5 años se había sentido más como una prisión que como un hogar. 6 meses viviendo en mi pequeño departamento del centro, redescubriendo quién era Anastasia Saucedo cuando nadie la estaba humillando. Mi rutina se había vuelto predecible y hermosa en su simplicidad. Despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante años. Tomaba mi café sin prisa, viendo las noticias en mi pequeña televisión, sin tener que escuchar comentarios sobre lo alto del volumen o lo aburridos de mis programas. El negocio de costura había florecido más allá de mis expectativas más optimistas. Ganaba entre $400 y $500 al mes, más de lo que había ganado en años. Las clientas llegaban por recomendación, y todas me trataban con el respeto que había olvidado que merecía. «Doña Anastasia, usted es una artista», me había dicho la semana anterior doña Francisca Fuentes, esposa de don Claudio, el hombre que compró mi antigua casa. Mi vestido para la graduación de mi hija quedó mejor que los de las tiendas caras. La ironía del nombre no se me escapaba. Otra Francisca que me trataba con dignidad, que valoraba mi trabajo, que me pagaba sin hacerme sentir que le debía algún favor a cambio. Mi departamento se había convertido en mi santuario. Las plantas del balcón crecían exuberantes bajo mi cuidado, como si sintieran la paz que habitaba en ese espacio. Había comprado muebles sencillos pero cómodos con parte del dinero de la venta, creando un hogar que era completamente mío por primera vez en décadas. Las tardes las pasaba cosiendo junto a la ventana, escuchando música de mi juventud en una radio que había comprado por $30 en el mercado. Era un lujo pequeño pero significativo, poder escuchar lo que quería, cuando quería, sin considerar si molestaba a alguien más. Los domingos habían recuperado su significado sagrado. Los pasaba con Margarita, cocinando juntas, recordando historias de nuestra infancia, riéndose de cosas que durante años no había podido encontrar graciosas. Mi hermana me había devuelto algo que no sabía que había perdido, la capacidad de reírme de corazón. Pero no todo había sido fácil. Las noches a veces se llenaban de una soledad que me recordaba que había perdido no solo una casa, sino una familia. Extrañaba los buenos momentos con Rosaura, sus risas durante los cuentos antes de dormir, sus abrazos espontáneos cuando llegaba del colegio. Las llamadas de Gregorio habían comenzado después de 2 meses de silencio total. Al principio, yo le pedía a Margarita que dijera que no estaba, pero eventualmente decidí contestar. Sus palabras estaban cargadas de una desesperación que nunca antes había escuchado en su voz. «Mamá, por favor», me había suplicado en la última llamada, hace 3 semanas. «Francisca y yo nos estamos divorciando. Todo se desmoronó después de que te fuiste. Sin ti manteniendo la familia unida, nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo estar juntos». La noticia del divorcio no me sorprendió. Una relación construida sobre mentiras y mantenida por el sacrificio silencioso de una tercera persona estaba destinada a colapsar cuando esa persona desapareciera. «¿Y qué esperabas, hijo?»,
le había respondido con una tristeza que ya no me dolía tanto como antes. Durante años usaste mi amor y mi silencio para evitar enfrentar los problemas reales de tu matrimonio. Sin mí para absorber la tensión, ustedes tuvieron que mirarse directamente y no les gustó lo que vieron. Rosaura había venido a visitarme 2 veces, acompañada por Gregorio. Esas visitas habían sido dulces y dolorosas al mismo tiempo. Mi nieta se aferraba a mí como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo, y yo me esforzaba por no llorar frente a ella. «Abuela, ¿puedo quedarme a vivir contigo?», me había preguntado en la segunda visita, con esos ojos grandes llenos de esperanza. «Prometo que no voy a hacer ruido ni molestar». Esa pregunta me había partido el corazón en 1000 pedazos. Más que nada en el mundo quería decir que sí, quería recuperar esos momentos preciosos con mi nieta. Pero también sabía que no era mi responsabilidad arreglar los problemas que otros habían creado. «Mi cielo», le había explicado con toda la paciencia que pude reunir, «la abuela vive sola ahora porque necesitaba encontrar su paz. Pero tú siempre puedes venir a visitarme cuando quieras. Esta siempre será tu casa también». El último intento de reconciliación había llegado de la manera más inesperada. Francisca apareció en la puerta de mi departamento un martes por la tarde, con los ojos hinchados y el orgullo completamente quebrado. «Anastasia», me había dicho con voz temblorosa, «sé que no merezco ni siquiera que me escuches, pero necesito pedirte perdón. No solo por mí, sino por Rosaura». Habíamos hablado durante 2 horas en mi pequeña sala. Francisca me contó cómo el divorcio la había obligado a enfrentar la magnitud de sus errores, cómo la pérdida del respeto del barrio la había hecho reflexionar sobre la clase de persona en que se había convertido. «Perdí mi trabajo en la tienda», me confesó entre lágrimas. Cuando mi jefa se enteró de cómo había tratado a la suegra que nos mantenía, me dijo que no quería empleadas sin valores familiares. Y tenía razón. La justicia social había hecho su trabajo de maneras que yo nunca habría podido planear. La comunidad que nos conocía había tomado sus propias decisiones sobre quién merecía respeto y quién no. «¿Qué necesitas de mí, Francisca?», le había preguntado finalmente. «No necesito nada», había respondido con una honestidad que me sorprendió. «Solo quería que supieras que entiendo lo que perdí. No solo el dinero o la casa, sino la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria que me habría enseñado mucho si yo hubiera sido lo suficientemente inteligente para escuchar». Esa conversación había cerrado un círculo para mí. No porque hubiera perdonado completamente, sino porque había confirmado que mi decisión había sido correcta. A veces, las personas solo aprenden el valor de algo cuando lo pierden para siempre. Esta mañana, mientras cosía un vestido de primera comunión que me pagarían $80, sonó mi teléfono. Era Gregorio, como cada martes durante los últimos 2 meses. «Mamá», me dijo con esa voz que había aprendido a modular con respeto, «conseguí un trabajo mejor. Gano $900 al mes ahora. Quiero empezar a pagarte lo que te debo». «No me debes nada, hijo», le respondí como siempre. «Ese dinero lo gasté por amor, no como préstamo». «Entonces déjame pagarte para que sepas que he aprendido a valorar lo que hiciste por nosotros». Por primera vez en meses, consideré su propuesta seriamente. No porque necesitara el dinero, sino porque entendí que él necesitaba pagarlo para poder seguir adelante. «Está bien», le dije finalmente. «Pero con una condición. El dinero que me des se va directo a la cuenta universitaria de Rosaura. Así tu hija sabrá que su padre aprendió a asumir responsabilidades». «Gracias, mamá», murmuró con voz quebrada. «¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?» Miré por mi ventana hacia la calle donde había construido mi nueva vida, donde cada día me despertaba con dignidad intacta, donde nadie me hacía sentir que sobraba. «Hijo», le dije con una calma que había tardado 68 años en encontrar, «ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. Significa que he hecho las paces con el pasado y he elegido mi futuro. Un futuro donde mi valor no depende de lo que otros decidan que valgo». Colgué el teléfono y regresé a mi costura. Afuera, la tarde comenzaba a caer con esa luz dorada que solo se puede apreciar cuando se tiene paz en el corazón. Había perdido una familia que no sabía valorarme, pero había ganado algo mucho más importante. Me había recuperado a mí misma. Y eso, pensé mientras enhebraba la aguja para el último dobladillo del día, no tenía precio.